entramos en una época apasionante, probablemente la más apasionante de toda la vida de Bruno Lomas. Estamos hablando de un joven Emilio Baldoví, triunfador, ídolo de la juventud, tendría 23 años, los Milos han arrasado en Valencia, son conocidos en España, graba este disco ya con la casa discográfica EMI, pero parece ser que le surge a este joven setabense la posibilidad de hacer una gira por Francia. Pero para ello necesita acompañarse de unos músicos que creyeran en él, en esa locura de ir a Francia, como diría mi abuela, en aquellos entonces. En aquellos entonces. Estamos hablando de 1964, 1963, 64. Bien, amigos, tenemos aquí un testimonio clave para recordar a la vida de Bruno Lomas. Su amigo, su compañero, Vicente Puig, Sento, como fue conocido en Bruno Lomas y los Rockeros. Sento, qué inmenso placer que estés aquí con nosotros. Bienvenido a Play Radio. Muchas gracias. Estoy emocionado de tenerte aquí porque además me consta que has vivido el nacimiento de la emisora desde el principio, sí, incluso sí, cuando esta planta baja aún no era emisora de radio, ¿eh? Sí, sí. Y has visto cómo se ha hecho realidad. Hombre, qué menos que venir aquí a tu llamada. Sento, han pasado 25 años de la muerte de tu amigo. Sí, sí. ¿Qué sientes? Pues hombre, pena, mucha pena. Más acabamos de pasar, Pepe y yo, que veníamos de por ahí, de Castellón, y hemos pasado por la curvita fatídica donde encontró a quien no tenía que haber encontrado a Bruno hace 25 años. Y me ha dado un poquito de yuyu, sí. Sí. ¿Recuerdas? Porque además tú estuviste en sus inicios, prácticamente, ¿no?, con los Rockeros, pero es que además en los últimos años de su vida volviste a actuar con él. Sí, yo ya había perdido todo contacto con la música. Y bueno, él parece, cuando vino aquí a Valencia, parece que añoraba un poco a la gente de entonces y tuvo el detalle de llamarme, me llamaron Gali y él, de la papelería del famoso Gali, y me dijo, oye, mira que hemos venido, que estamos aquí, no sé, tenemos un poquillo no sé, intentar encontrarnos de nuevo y mantener la amistad y tal y cual, bueno, bien, vale. Y de ahí, bueno, pues estuve con ellos y de ahí surgió la idea de, oye, ¿y por qué no vienes a tocar? Y digo, yo no me acuerdo, hombre, yo hacía un montón de años que no había cogido ni una simple guitarra. Y sin embargo, bueno, pues venga, que sí, anímate, que patatín, patatón, y ahí me vi involucrado y muy bien. Fue una temporada muy bonita también. Bien, Sento, si te apetece, con la magia de la radio nos vamos a la Valencia de 1963, 64, ¿fue cuando conociste a Bruno? No. ¿Antes? No, a Emilio por aquel entonces. Emilio, claro. Por aquel entonces yo lo conocí pues en el año 60-61. Uh-huh. Y en el 62 es cuando ya empezamos a contactar para hacer aquello de Francia. ¿Aquello de Francia qué es? Aquello de Francia, pues, ¿qué era? Bueno, pues no sé, porque ahí yo no sé qué le conté a mis padres para que me dijeran, vale, vete, porque precisamente no éramos unos chavalines, y aquel entonces Bruno tenía, creo que eran 20, pues yo tenía 17, pues él tenía 22, seguramente era el serio del grupo. Bueno, pues si Bruno era el serio... Pues imagínate, hombre, y además recuerdo que venían a ensayar a mi casa. Venían allí, ensayábamos hasta los pasos allí en mi casa. Los famosos pasos de los rockeros. Sí, ¿no? Sí. Y nada, pues... Bueno, hay que decir que tú pertenecías a Los Diábolos de Burjasot, ¿no? Sí, éramos... Que era el grupo germen de los rockeros, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, Bruno nos propone eso y entonces es cuando entramos en contacto para esto. Lo que pasa es que habían dos que no podían venir y entonces, bueno, pues tuvimos que buscar y buscamos a batería, a Lucho y Cuco, y entonces formamos el grupo para actuar. Yo pasé de ser el guitarra solista a ser el bajo.
sencillamente porque Cuco le daba un aire mucho más actual en aquel momento a lo que era el instrumento, y entonces, bueno, pues yo me pasé al bajo. Bueno, pues aquellos jóvenes, recapitulamos. Sento, que lo tenemos aquí con nosotros. Sí. Pascual Cortés, Pipo, Pipo, que nos escucha desde el cielo. sí. Estará ensayando con Bruno. Lucho, también, con Pascual, ¿no? Sí, sí. Cuco, que sí que lo tenemos vivo y coleando, y desde aquí le saludamos. Y Emilio, Sí. que venía de triunfar con los Milos, ¿no? O sea, Sí, sí, incluso ya. vuestros padres dirían, ¿os vais con el cantante de los Milos? Sí, bueno, sí, era el grupo más importante que había aquí en Valencia. Aunque los diablos le pisaban los talones, ¿eh? ¿Quién? Los diablos, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, la verdad es que él lo que vio es que de alguna manera estábamos empezando a comerles un poquito el terreno, ¿no? Ellos eran, de todos modos, eran los figuras, ¿no? Los Milos. Pero ya empezábamos a hacer un poquito de pupa, y entonces, bueno, pues nos lanzó el envite y ya está. ¿Convenciste a tus padres Sí. para irte a Francia? Sí, yo tenía... ¿A la aventura? Entonces 17 años, ya que tuvieron que darme un permiso, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, Emilio, Sí. ¿cómo os contagia? ¿Qué os vende? Oye, que vamos a ir allí, ¿tenemos actuaciones firmadas? ¿No tenemos? ¿Iremos a la aventura? ¿Tenemos un piso donde dormir? No, ¿y cómo? No. Allí lo único que nos vendió la moto de que él, el representante de Johnny Hallyday, iba a proponernos hacer una gira por Francia con Johnny, y nada, pues ya digamos que ya nos veíamos allí, aunque fuese de teloneros, pero de gira. Entonces fuimos allí y nos encontramos con que él no nos hizo demasiado caso, y seguramente fue para quitarse de encima a Bruno, ¿no? Vaya. Sí, en aquel momento creo que se vieron aquí en Valencia, en un parador, y entonces, bueno, pues con su intención de ir a más, pues habló con el Johnny Starr. Pero, pues venir por allí y ya hablaremos. Y fuimos. Fuisteis y hablamos. a París, Sí, a París, capital, a París. ¿no? Sí. Que te iba a decir yo que con lo que me apasiona a mí viajar en tren, Sí. qué maravilloso, aunque los trenes de aquella época, digo yo que no tendrían aire acondicionado ni asientos relativamente cómodos, ¿no? Asientos de madera. Además hay una anécdota que apenas he contado, y es que en el transcurso del viaje tuvimos un percance que podía haber sido grave, pero no lo fue, afortunadamente, y es que hubo uno de nosotros que se cortó con una navaja, porque entonces era cuestión de llevar la tortilla y el pan, el queso, ¿no? Claro, para llegar hasta París, y resulta que, bueno, pues se escapó la navaja y se cortó en la muñeca. Vaya. Y entonces llamaron, no sé por qué sistema, porque claro, los móviles no ni WhatsApp tampoco. Nada, ni un duro. Entonces nos esperaron en una estación, en la próxima estación, y pararon Bruno y Cuco. Cuco era el accidentado, y bajaron allí en la estación. Les estaba esperando una ambulancia, y por la ventanilla se fueron sin pasaportes y sin nada. Vaya. Entonces, bueno, ¿qué? Nos vemos, ya nos vemos. Venga, ya nos vemos. Nos allí. vemos en París. En París, sí. Pero ¿cómo os pudisteis ver si entonces no había móviles ni teléfono? Yo no me lo explico. Pues nos encontramos. Os que encontrasteis en París, Nos madre mía. encontramos en ya París. nos vemos allí. Sí. Sí, porque además, bueno, habíamos dicho que iríamos por el barrio latino, o sea, el punto de encuentro era el barrio latino, y en el barrio latino pues entramos en un hotel, y en ese hotel pues cogimos las habitaciones que para los 5, ¿no? Y luego por la tarde fuimos hacia la estación para encontrarnos, para ver si encontrabais a Cuco y a Bruno, ¿no? Y luego resulta que Cuco y Bruno parece ser que habían comido debajo del hotel donde habíamos Fíjate, qué casualidad. O sea que París es que muy chiquito. Sí, ¿no? No, sí, o sea, Ruzafa pero en pequeño. Oye, una cosa, antes de... Es que creo que es una anécdota digna de ser contada en un programa como este. Antes de iros a París, llegasteis a actuar una sola y única actuación en Tabernes Blanques. Sí, Tabernes, sí.
como Pepe Tono y los Milos. Pepe Tono y los Milos. Esto parece un poco surrealista. Sí. Pero sí, así fue, ¿no? Sí, tengo fotos todavía. Íbamos ahí con nuestro equipo maravilloso, con la batería llevábamos una caja y un platillo, las guitarras llevaban unos amplificadores maravillosos de 12 vatios. 12 vatios. Y creo que el mío era de 6. Madre mía, los vecinos bajo, se quejarían un montón. Buah, creo que las campanas se cayeron del campanario. Sí. Oye, Pepe Tono y los Milos, ahí queda esta anécdota. Sí. Pero sí que parece ser que está constatado, y tú mejor que nadie, que eres uno de los protagonistas que vivió aquello en primera persona, os rebautizasteis como los Estrellas de Fuego. Sí, Estrellas de Fuego, sí. Y con ese nombre fuisteis a Francia. Sí, pero ahí nos ponían los Tragüelles de Fuego y nos ponían una cantidad de nombres impresionantes. O sea, no había forma de que nos pusiesen. Y de hecho yo tengo algún recorte de periódico de la revista Cinemón de que actuamos en el Golf Druo, en lo que era el recinto donde se actuaban todos los rockeros de Francia y actuamos allí, actuamos en muchos sitios. Siempre se ha dicho que estuvimos actuando en salas de mala nota. Sí, es que había ¿de mala reputación? De mala reputación, sí. Y es que habían mujeres que fumaban y todo. Ostras, ¿qué me dices? Sí, era una vergüenza aquello. Oh, madre mía, sí. Estela Benita se ríe, Porque... sí. Resulta curioso a día de hoy, Tan curioso como que fue simplemente que era un club que había una variedad muy grande de incluso había travestis. Fíjate tú, que yo venía aquí cuando se lo contaba a los amiguetes, claro, que yo he visto allí una chica que es chico, pero chico que es chica, y me decían, va, chalao, fantasma. Y yo, bueno, tenía que remitirme a las personas mayores. Sé que han pasado muchos años, Sento, pero en aquellas primeras actuaciones en salas francesas, si recuerdas algunos lugares, pues nos los mencionas, pero ¿recuerdas lo que tocabais, el repertorio? Es difícil, ¿no? Pues son muchos años. Es difícil, incluso yo te diría que, bueno, las canciones pues eran más o menos las de la época. Pero te puedo decir que cantaban desde Cuando calienta el sol a, yo qué sé, el rock, lo que era el Sisinena, lo que era un rock de la época. Pero no sé decir qué canción. Y Emilio, de alguna manera, de cara al público, llevaba la voz cantante, nunca mejor dicho, o se daba la imagen de grupo compacto. No, era un grupo compacto. Y de hecho, pues si ganábamos 1.000 pesetas, salíamos a 200 pesetas cada uno. O sea, era un grupo y él salía como grupo. Siempre. Lo otro vino después. Pues amigos, estos jóvenes, voy a insistir en lo de jóvenes, muy jóvenes valencianos, se fueron a París, a la aventura, capitaneados, por decirlo de alguna manera, por Emilio, el que era el cantante de Los Milos. Empiezan a actuar en varias salas francesas hasta que... ¿Cómo llegáis a actuar en la Sala Olimpia de París, que es la cuna de la música en Europa, siendo el primer grupo español? Estela Benita, Abel Martí, por favor, este dato tiene que reflejarse. El primer grupo español que actúa en la Sala Olimpia de París. ¿Cómo se gesta esta actuación? Bueno, nosotros de alguna manera nos entramos en contacto con un amigo de Bruno, Gonzalo Rech. Gonzalo Rech era una persona que trabajaba allí con un arquitecto. Este arquitecto le caímos bien, era un personaje como arquitecto y bueno, entramos y íbamos por su casa, en fin, tomamos bastante amistad y el hombre pues nos apoyó bastante. Entonces era un hombre bastante ocupado, pero su mujer pues tenía inquietudes también. Y pues si queréis os llevo yo de representante, porque habíamos ido haciendo actuaciones pero sueltas, que sin demasiada gloria. Entonces la mujer no... Parece ser que el contacto que tenía importante precisamente era la amistad con Bruno Cocatrix. Bruno Cocatrix, persona clave también en la historia de Bruno. Entonces nos buscó una audición, quedamos en ir al Olimpia con nuestro instrumental, etcétera. Llegamos allí y llegamos tarde, como todo buen español. Entonces llegamos tarde y cuando entramos por la puerta de artistas
y nos vemos allá un conserje, ¿de dónde van ustedes? Pues vamos ahí, que tenemos una audición con Bruno Cocatrix. Dice, aquí no tengo anunciado Bruno Cocatrix, eran, no sé, las 12 o las 11, no sé. Dice, aquí hasta ahora no tiene ninguna. Dice, no, es que habíamos quedado a las 10. Llegabais una hora tarde. Sí. Íbamos retrasados, media hora, 3/4, no sé, algo así. Y el hombre cuando le dice, ¿y estará esperando el señor Cocatrix? Pues sí, ahí estará. Y el tío se descojonaba de risa. Y total, que subimos y estaba muy enfadado el hombre. Estaba sentado así con cara de perro pachón. Y nos hizo la audición. Y se quedó francamente sorprendido. ¿Le convencisteis? Sí, sí. Y yo diría más, ¿para qué vamos a andar con historia? Lo convenció Bruno, que narices. Porque sí, el grupo muy bien, sí, estupendo, sí, todo lo que tú quieras, pero realmente luego cuando habéis visto por la cara de detrás el disco que se grabó allí, visteis la dedicatoria que montó el Bruno Cocatrix y realmente quien me sorprendió fue Bruno. Pues amigos, este dato es clave. Bruno Cocatrix, de alguna manera el dueño de la Sala Olimpia de París, se queda prendado ante estos jóvenes valencianos con Emilio como cantante, los Estrellas de Fuego, y decide apadrinar su carrera y que actúen en su sala, en la Sala Olimpia, la de mayor prestigio de Europa, donde actuaban los mejores, convirtiéndose, repito, en el primer grupo español que actúa en esta Sala Olimpia de París. Y al apadrinarles, les bautiza como Bruno, como se llamaba él, Bruno Cocatrix, Bruno Etxerroqueros. Bruno y sus rockeros. Estamos ante un dato clave. Estela Benita, tienes la portada, Abel, tienes la portada de Bruno Etxerroqueros para poner en Facebook y Twitter. Este es un momento en el que nos tenemos que detener y saborear. Sento Bug, Bruno Etxerroqueros, cuando se os propuso, ¿estuvisteis de acuerdo en este cambio de nombre, en ser apadrinados por Bruno Cocatrix? Sí, por supuesto, o sea, Bruno muy halagado, ¿no? Porque además dijo, no, quiero apadrinarlo con mi nombre. O sea, que lo acogía. Fijaros hasta qué punto caló Bruno sí. Y dice, y a ver, ¿qué os parece el nombre? En español, ¿qué tal suena rockeros? Digo, pues, bien, hombre que... no sé, hombre que toca el rock, suena a eso, porque entonces la palabra rockero no se utilizaba en absoluto, no se utilizaba. Y entonces, ¿os parece? Sí, pues vale. A ver, discos que hayas grabado. Pues Bruno tiene con los Milos, tal, no, los cinco, ¿qué discos tenéis? No, aquí este tiene un disco, este tiene 2... No, aquí en el Olimpia no actúa nadie que no haya grabado un disco. En el Olimpia no actúa nadie que no haya grabado un disco. ¿Cómo se soluciona esto? Pues descolgó el teléfono y llamó a Belé y dijo que van estos chicos a grabar un disco. Y ya está. ¿Y grabasteis un disco? Sí. Para poder actuar en la Sala Olimpia? Sí, de 2 canciones, un single. Sí. Pues amigos, vamos a escuchar ese disco que era de alguna manera una condición sine qua non para actuar en la Sala Olimpia de París, tener en el mercado un disco. Dicho y hecho, Bruno Cocatrix se empeñó en que estos chicos tenían que actuar y ser apadrinados por él, y grabaron un disco en un día, en 2 días. No, hombre, no. Vamos, no recuerdo el horario, pero fue en una mañana, una tarde, o sea, y además que era rápido, o sea, era una cosa rápida y tenía que salir el disco en una semana, tenía que estar ya en funcionamiento. Pues aquí tenemos este disco, este single que vio la luz en París, en Francia, y que no llegaría a España hasta varias décadas después. Se Nena, este es el nacimiento de Bruno Etxerroqueros. Todavía no he podido aprender este ritmo nuevo para retorcer. Aquí está el nacimiento de Bruno y sus rockeros, con este tema compuesto por ellos mismos, firmado por Emilio Baldoví, Se Nena. ¿Cuánto tiempo estuvisteis actuando en la Sala Olimpia de París, Sento? Pues yo recuerdo que estuvimos bastantes días. Lo que pasa es que luego me he rebuscado entre los papelotes que tengo y tengo una carta dirigida precisamente por Bernard Bourgeois, que era el arquitecto,
traducida por Gonzalo Reig a español para calmar a nuestros padres, diciéndoles que habíamos contratado en una sala muy importante, etcétera, etcétera, para que estuviesen tranquilos, porque claro, los padres, y más en aquella época que las noticias les venían con una semana de retraso por teléfono, por correo, como fuese, pues estaban muy retrasadas, pues estaban inquietos nuestros padres. Entonces, esta carta que yo tengo pone que son 15 días que estuvimos allí. 15 días compartiendo escenario con los mejores. Con alguna figurilla. Como por ejemplo. Pues empezamos empezamos a nombrar pues los surf, aquellos chicos de Madagascar que medían 1,40 como mucho, pero que cantaban deliciosamente. Estaban los Eagles. Los Eagles, los surf. Los surf Eagles, Dionne Warwick, ahí es nada. La tía de Whitney Houston. Estaba quién, Stevie Wonder, el Little Stevie Wonder. El pequeño Stevie Wonder. Sí. Que estaban todos muy orgullosos de compartir escenario con Bruno Lomas y sus rockeros, ¿no? Y con los rockeros, claro. Bueno, esto que acabamos de decir es grandioso, ¿eh? Sí. Los primeros españoles que actuaron allí, ¿no? Sí, y además hemos visto una serie de anécdotas allí sobre el escenario también muy guapas. Pero ¿las vas a contar o nos dejarás con Sí, puedo decir. Hay una que además me sorprendió muchísimo, Dionne Warwick, cuando sale a cantar una canción que no me acuerdo nunca, sé la tonadilla, pero no la voy a cantar porque yo la destrozo. Entonces resulta que se pone la música, el director de la orquesta del Olympia de París a dirigir la entrada y empieza la musiquilla, chin, taran, chin, tan, tan, chin. Y se vuelve ella así de espaldas al director. ¡No! Hostia, todo en silencio. ¿Qué pasó? Y empieza otra vez el director. Y empieza y se vuelve otra vez la Dionne Warwick. ¡No! Y silencio otra vez. Se vuelve ella y marca ella el tiempo y empieza la canción y se puso a cantar. Se quedó todo el mundo acojonado, perdido, acojonado de ver en el Olympia que le dicen al director de la Olympia de París que así no es. Madre mía. Manolín, que diría yo ahora, ¿no? Oye, anécdotas también muy buenas que te he escuchado alguna vez, como que muchos no daban crédito de que estuvierais por allí, ¿no? Sí, estaba el famoso José Luis Álvarez y Roberto Miranda, aquellos que entrevistaron a los Beatles cuando vinieron aquí a España. Pues que estábamos allí, Pipo y yo, estábamos por el escenario allí con los amplis y tal, y pasan, nos oyen hablar, y dice, hombre, ¿sois españoles? Sí, hombre, ¿y vosotros qué hacéis por aquí? Una revista que estamos buscando noticias. Muy bien, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Digo, trabajando. Ya, pero de tramoyistas. No, que venimos a actuar aquí. ¿A actuar vosotros? Sí, no, y se quedó. Pensaba que eras tramoyistas. Claro, sí, ellos se pensaban que estábamos ahí trabajando pues, de tramoyistas. Y cuando le dijimos que estábamos allí, que íbamos a actuar, dice, pero sí, eso es lo que veníamos buscando, era una noticia para poder... entonces ellos eran los que llevaban el tema de la revista Fonorama, que en aquel tiempo era muy famosa, y nada, enseguida empezaron ahí a enviar noticias, empezaron a sacar la revista, y de ahí vino, pues, digamos, la noticia en España de que había un grupo valenciano en el Olympia de París. Vamos a escuchar la cara B de ese disco que se salió a la luz en Francia. Hemos escuchado el Sese Nena y en la cara B una versión rockera de Perfidia, Sento. Sí. Claro, nos pedían que hubiese algo que identificase más al grupo en el tono español, ¿no? O latino. Y por eso grabamos esa. Una Perfidia, pero rockera. Sí. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Bien, amigos, nos vamos ya a España. Llegan noticias a través de la revista Fonorama, como ha indicado Sento, de que un grupo valenciano, un grupo español, estaba actuando en la Casa Olympia de París. Sento, ¿cómo fue el regreso a España
el loor de multitudes, con un contrato de la EMI bajo el brazo. ¿Cómo fue? No, vamos, de ahí saltamos, nos fuimos durante un par de meses a Orleans. Teníamos un contrato en Suecia, en Estocolmo, de un mes, y estuvimos en Orleans. De ahí vinimos a España. Estuvimos en España con los padres para contarles todas las historias. Para que se lo creyesen, ¿no? Sí, y luego de ahí... Y aún no fuisteis a los Países Bajos, ¿no? A Estocolmo. Estocolmo. Estuvimos allí, en la Ile-de-France y en Gröna Lund, en unos parques. Allí nos llevaban de un sitio para otro, pero vamos, digamos que todos los días actuábamos en la Ile-de-France, que era un local muy majo. ¿Y podemos decir que Bruno y sus rockeros gustaban en España, en Francia, en Estocolmo? ¿Gustaban por igual? Sí, además hubo un dato curioso. Yo me acuerdo que entonces allí se bailaba mucho la yenca, y la yenca aún tardó un par de años o 3 en llegar a España. Fíjate. Sí. En Suecia. Yo no sabría decir cuánto tiempo pasó, pero sí, yo me acuerdo de haber estado allí viendo en las discotecas bailando el baile de la yenca. Bien, Sento, por centrarnos en el regreso a España, ¿cómo fue el lanzamiento ya de Bruno Lomas? Y si nos sabes indicar de dónde surge el apellido Lomas, Bruno Lomas y los rockeros, con la Casa EMI, que ya grabasteis EPs. Yo ahí me he perdido esa pequeña historia de lo de las lomas, porque parece ser, y Gali me lo decía, pero yo no lo recordé nunca, de que pasando por ahí, por Serra, por no sé dónde, con el tren, vio las lomas de las montañas, no sé qué, y no sé cuántos, total, que dijo, hombre, pues me voy a poner Bruno Lomas, porque Bruno me parece que por le falta ponerle un algo. apellido, ¿no? Sí, y se lo puso, pero yo ese dato no lo recuerdo. Bueno, pues aquí queda también para la historia, dato, posible origen del apellido Lomas, las lomas de las montañas que se ven desde el trenet. Sí, ¿no? Del tren, sí. Del tren, ¿eh? Las lomas de las montañas, puede ser, es así de simple, el apellido de Bruno Lomas. Uh-huh. Y sus rockeros, siempre. Sí. Ese era el grupo, Bruno Lomas y sus rockeros. Siempre. Que consiguen firmar discos con la Casa EMI. Sí, aquí estuvimos representados estuvimos haciendo una serie de actuaciones que parece ser que todavía lo recuerda la gente, todavía no lo recuerda mucha gente que estuvo allí en el teatro principal. Fue la presentación y bueno, me la cuentan como que fue algo grandioso. Yo sí que lo recuerdo con mucho agrado, pero ahora me lo hacen todavía revivir. Sí. Bueno, pues Bruno Lomas y los rockeros se presentaron en Valencia, en el teatro principal. Sí. Y señoras y señores, así podían sonar Bruno Lomas y los rockeros.